Lions, dogs, chicken, red chicken. Mejor aprende con Open English. 10 años enseñando inglés de verdad. Comienza ya en Open English. Would be rude not to. Voy a enseñar por qué esto es cierto y qué necesitas hacer para mejorar la fluidez al hablar el idioma inglés. Empecemos. Hola, A diario escuchamos, a modo de ecos lejanos que se repiten una y otra vez, publicidades acerca del aprendizaje de las lenguas. Fórmulas más o menos mágicas que se presentan como instantáneas soluciones de vida. Hoy, hablar una segunda lengua es requisito laboral. Abulta un currículum delgado o allana algunos caminos. Pero, ¿qué es hablar una segunda lengua? O, mejor dicho, ¿qué es saber una lengua? ¿Cómo es el proceso de adquisición? ¿Es igual en la lengua materna que en la lengua extranjera? Para empezar, tendremos que partir desde la pregunta siguiente. ¿Cómo aprendemos a hablar? ¿Qué características tiene la adquisición del lenguaje como capacidad humana? Después del balbuceo como plantea Liceras, los niños aprenden sus primeras palabras junto con los significados, y a partir de esto es que comienzan a experimentar y explotar el lenguaje. Asimismo, los adultos que estudian una segunda lengua comienzan con las primeras palabras y estructuras sintácticas simples. Como señala Bartra, esta centralidad del léxico se debe a que funciona como organizador del sistema conceptual, sostén de la gramática e instrumento fundamental en la comunicación. A medida que crecemos, adquirimos palabras de diferentes categorías que aumentan nuestra competencia léxica y que componen nuestro llamado lexicón mental. Ahora bien, ¿qué es el lexicón mental? Bueno, en primer lugar, podemos definirlo como un almacén, donde se encuentran archivadas las palabras disponibles de un hablante. Dicho de otra manera, es una inmensa red formada por nodos interrelacionados, donde cada uno de ellos almacena información fonológica, gramática, morfológica, semántica y sintáctica acerca de las unidades léxicas. ¿Y en qué se diferencia entonces el lexicón mental del vocabulario? La diferencia reside en que este último es resultado de un conocimiento compartido y supraindividual. Por lo tanto, le es común a una comunidad hablante y vemos gran parte de este saber recogido en los diccionarios. El lexicón mental, en cambio, es propio de cada hablante, es decir, un conocimiento individual y parcial relacionado con el vocabulario de determinada comunidad. Entonces, al tomar esta relevancia fundamental, ¿qué lugar otorgamos a su adquisición y aprendizaje? Por un lado, debemos establecer las diferencias y similitudes que presenta la adquisición del léxico de la lengua materna y de una lengua extranjera o segunda lengua. Liceras plantea que el proceso de adquisición de la lengua materna se da de forma inconsciente y menos explícita. Las personas estamos capacitadas para el aprendizaje de esta, gracias a lo que la gramática generativa denominó dispositivo de adquisición del lenguaje. Y por otro lado, debemos estar expuestos al input. Cabe considerar aquí que en la adquisición y aprendizaje de una lengua input, vocabulario receptivo, y output, vocabulario productivo, que se combinan y forman un continuo. En contraposición, la adquisición del léxico de una segunda lengua reviste características diferentes según la tipología de la lengua objetivo, el contexto sociocultural y la edad del hablante, entre otros factores. Históricamente, las teorías de la adquisición del lenguaje le otorgaron más o menos centralidad al léxico en este proceso.
durante mucho tiempo, se consideró un elemento secundario, sin importancia. Los aprendices memorizaban listas de vocabulario descontextualizados y se profundizaba en la pronunciación y la sintaxis. A partir de estas concepciones, se desarrollaron diversas metodologías de aprendizaje. Muchas no han prosperado por su demostrada ineficacia, como el método directo, que consideraba que la mera exposición a la lengua y un procedimiento inductivo eran suficientes para la comprensión y producción. Hoy sabemos que el léxico mantiene una relación interdependiente con la gramática y que el proceso de adquisición del mismo se produce contextualizado, atendiendo a la organización del léxico mental, mediante el desarrollo de estrategias cualitativamente significativas. El léxico mental, como señala Duo de Brottier, no tiene límites prefijados, ya que durante toda nuestra vida interactuamos verbalmente y vamos adquiriendo léxico. El aprendizaje de este, en palabras de Bartra, no consiste en etiquetar los conceptos, sino que constituye la estructura conceptual y pragmática, por lo que la adquisición del léxico es un proceso complejo. Los estudios sobre la disponibilidad léxica en este sentido son fundamentales para identificar la frecuencia y la prototipicidad, es decir, los valores de repetición, permanencia y jerarquía del léxico del hablante, y de esta manera permite sistematizar errores comunes, interferencias, entre otros factores sustanciales, para luego desarrollar estrategias didácticas correlativas. Entonces, ¿qué hacemos como futuros docentes para que la adquisición sea sólida y significativa? En primer lugar, como vimos, debemos ser conscientes del carácter multidimensional que significa conocer una palabra. Como señala Tamola de Spiegel y Duo de Brottier, una unidad léxica se fija en el lexicón mental una vez que el sujeto estableció las relaciones necesarias e identificó la unidad como una ramificación, como un nodo dentro de una red extensa. Las estrategias didácticas, entonces, deben construirse en base a esta concepción. La ubicación de palabras en mapas semánticos, establecimiento de relaciones léxicas con otras unidades, indagación acerca de la etimología, el análisis de los rasgos semánticos, realización de inferencias cotextuales, identificación de sus significados estructurales, entre muchas otras, son estrategias significativas para la adquisición del léxico, la comprensión y producción de la lengua objetivo. Oster propone un aprendizaje experiencial, es decir, prestar atención a que las redes léxicas tienen base en experiencias y que debido a esto debemos formular prácticas multisensoriales interrelacionadas cualitativamente profundas, atendiendo a las necesidades del sujeto que... De lo analizado y expuesto, nos gustaría destacar, a modo de conclusión, que el léxico es un elemento central dentro del sistema lingüístico. Como establecen los autores que hemos visto, en el lexicón se almacenan las idiosincrasias de las lenguas, como redes, donde los hablantes construyen sentidos múltiples, individuales, que al mismo tiempo son compartidos por una comunidad lingüística. Es decir, hablar de lexicón mental es referir a la competencia léxica del hablante, a su capacidad de comprender y hacer uso de unidades léxicas, pero además a su capacidad de interpretar o generar unidades no advertidas o producidas con anterioridad, y de combinarlas con otras. La competencia léxica atraviesa transversalmente los niveles de dominio y contextos de uso de una lengua. Por tanto, como futuras docentes de español, como lengua materna y lengua extranjera, no podemos dejar de considerarla un punto crucial para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.